La pausa que se formó una clínica jurídica en la UJAT, en acuerdo con la ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y bueno, está aquí en el estudio, nos da mucho gusto saludar a Pierre-Marc René, quien es asociado de Información Pública de ACNUR en México. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, este es un tema que a veces pasamos por alto, pero si de algo estamos conscientes, porque para nadie es secreto, que de unos años para acá ha habido una crisis humanitaria por la cuestión de los migrantes que mayormente están buscando llegar a los Estados Unidos porque las condiciones en sus países de orígenes, incluso en México mismo, migrantes de México que quieren llegar a Estados Unidos, pero en ese caso la gente que viene de otros países a México en su tránsito para llegar a la frontera con Estados Unidos, pues ha ido incrementando con una serie de problemáticas y todos creemos que simplemente lo que están buscando es una mejor condición de vida, que así lo es, y cumplir un sueño americano, pero muchos de ellos tienen que, las causas por las que salen de su país no nada más es porque requieran desarrollarse como personas o como familia o de manera económica, sino porque también las condiciones políticas o de seguridad no son esenciales en su país. Así es, exactamente, sí, hay una diferencia entre un migrante y un refugiado. Un migrante, como bien lo comentaba, es justamente una persona que huye de, sale de su país por decisión propia para mejorar su vida. Como tal, puede regresar a su país y tener la misma protección de su gobierno y del país como tal, de donde es. La persona refugiada no es así. Ella tiene que huir de su país porque una situación puede ser por un conflicto, una guerra, una situación de violencia, amenazas y situación política también, en algunos casos también, pero pues al final de cuentas esas personas no pueden regresar a su país porque su vida corre peligro, claro, y por eso no tienen otra que salir de su propio país. ¿Cómo pueden, en el caso particular de México que estamos hablando, que son los que los reciben, cómo diferenciar en ese universo de gente que va transitando quiénes son refugiados y quiénes son migrantes? Y que les crean aparte las autoridades, porque en primera instancia se van a enfrentar seguramente o con la Guardia Nacional o con los agentes del Instituto Nacional de Migración. Bueno, hay diferentes temas ahí. Dependiendo de la persona como tal, pueden ir a migración para algunos trámites también para visados, por ejemplo. Pero una persona refugiada tiene que presentarse ante la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la entidad de gobierno que reconoce a las personas si es refugiada o no. Al final de cuentas es la entidad de gobierno que hace ese trabajo, que determina bajo una serie de entrevistas, de documentación y de análisis del caso como tal, si la persona es refugiada o no. Y de ahí pues se continúa con ese proceso por la residencia permanente después que se le puede dar a través de migración una vez reconocida la persona como refugiada, y puede también recibir desde el inicio de su proceso, por ejemplo, una CURP que puede trabajar también formalmente en el país. Son diferentes modalidades, pero al final de cuentas están reconocidas bajo la ley también mexicana que sí reconoce a las personas refugiadas también. Es todo un tema legal al final de cuentas. ¿Alguien que vive en un país puede pedir asilo desde antes? ¿Alguien esta figura de asilo aplica como refugiado? No, una persona tiene que llegar a un país mismo, a la frontera, para solicitar asilo. Es a través de la COMAR. Cuando no hay oficina de la COMAR como tal en el estado donde quiere solicitar asilo, pues es a través de migración, que también funge con ese trabajo en algunos lugares del país, pero la gran mayoría de donde está pues es la COMAR. En el sur es a través de la COMAR en Tenosique, en Palenque, en Tapachula, donde está la principal oficina. Podemos decir, pues prácticamente el 80% de las solicitudes de asilo se hace en el sur, básicamente en el país. Ahora, ¿de qué manera ACNUR apoya precisamente para que se cumpla con lo que estipula la ley, el derecho internacional, de sí darle refugio por convenios que tenga el gobierno mexicano firmados ante la ONU o algo, para efectivamente poder brindarles este apoyo a los migrantes y no se preste en este vuelo, insistir en ese universo de tanta gente que está migrando, se les tome en cuenta que es real y no pasen como simplemente como personas que no tienen los documentos para estar legalmente en un país? Exactamente, pues el trabajo de ACNUR como tal, la Agencia de la ONU para los Refugiados, justamente
básicamente somos una agencia de Naciones Unidas invitada por el gobierno. Es decir, que nosotros estamos invitados para apoyar al país a fortalecer el sistema de asilo como tal, directamente a la Comar. Estamos desde hace 40 años, un poco más de 40 años en el país, a petición del gobierno para apoyarles a la Comar para fortalecer el sistema, pero también a apoyar en cuanto a toda la red de apoyos que existen de la sociedad civil también. Trabajamos mucho con los albergues, por ejemplo, en todo el país, son 132 a nivel nacional, donde estamos apoyando justamente a las personas, porque al final de cuentas los albergues es la primera línea de atención a las personas, pero hacemos un gran trabajo con la Comar en cuanto a presupuesto, porque al final de cuentas el presupuesto de la Comar no ha aumentado, no ha cambiado, a pesar de un número creciente de personas que están solicitando asilo, y pues contratación de personal, por ejemplo, aperturas de oficinas, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Y si hiciéramos una valoración, yo sé que tú no tienes 40 años que pidió el gobierno mexicano que tuvieran presencia en nuestro país, ¿qué tanto se ha avanzado? Sobre todo en los últimos años, cuando estamos viendo esta crisis humanitaria y este interés de muchas personas de ir hacia el norte. Sí, pues como bien lo dices, sí ha cambiado un poco el tema. Justamente en los años 80, cuando empezamos acá, pues era para atender directamente a los guatemaltecos que llegaban acá, ¿no? En Tabasco, en Chiapas particularmente. En ese momento se creó la Comar y por eso llegamos justamente a apoyar la Comar en ese sentido, pero ha ido cambiando la situación también, y eso pues desde el 2018 que con el inicio de las caravanas en ese momento, que sí venían en grupo grande a solicitar asilo, a buscar protección acá en México, pues al final ha habido mucha presión sobre la Comar. Como decía, no ha cambiado el presupuesto de la Comar tampoco, con los 250,000 personas y más que han solicitado asilo en los últimos 2-3 años. Ajá, exactamente. Eso pues hemos trabajado justamente en contratar personal para la Comar, para fortalecer su equipo, y también estamos trabajando para digitalizar todo el sistema de la Comar también, para que... sea más rápido. Ajá, exactamente. Son, bueno, capacitar herramientas diferentes también que acelere los procesos justamente de la Comar. Es un gran trabajo que se está haciendo en conjunto con el gobierno y con las diferentes sociedad civil también que hay, y bueno, todos tenemos que participar en apoyar, ¿no? Finalmente, aquí entrarían estas clínicas jurídicas como la que se implementó con OJAT. Así es, exactamente. Con los estudiantes, por ejemplo, de Derecho, pues trabajamos en muchos lados del país, en otras universidades, inclusive ya ahora con la UJAT, donde se va a hacer esa clínica jurídica, donde ya van a poder darle asistencia legal a las personas también que necesiten, ¿no? Al final de cuentas, hoy también anunciamos otro acuerdo también con CECATI para la capacitación técnica de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Mientras están en proceso también pueden estudiar y capacitarse también para algún trabajo formal en el país. Finalmente, causa y efecto. ¿Y se está atendiendo lo que genera que estas personas tengan que pedir asilo en otros países? Pues al final de cuentas muchos deciden quedarse acá. En México es un país de destino. Al final hay, bueno, de las personas que ya se integran en México a través del programa de integración local, donde hay la posibilidad de que una persona refugiada reconocida puede ser reubicada a otra parte del país para mejorar o tener mayores capacidades de integración. Por ejemplo, pues esas 30,000 personas que han sido parte de ese proyecto desde el 2016 están aportando en 160 millones de pesos a la economía. 30,000 personas. 30,000 personas. Ajá, interesante el dato. Pues seguramente hay mucho que hacer, un tema muy, muy grande. La problemática continúa mientras las condiciones no mejoren, sobre todo en los países de donde vienen, para que pues pare un poco esto, porque finalmente pues es una situación complicada para ellos y para las autoridades también. Yo le agradezco mucho a Pierre-Marc René, quien es asociado de Información Pública de ACNUR, el haber venido a platicar con nosotros, y estaremos en contacto y viendo cómo se va desarrollando esto de la clínica jurídica en OJAT. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias. La solidaridad justamente es el único camino que hay para apoyar a las personas. Sobre todo estas que lo necesitan mucho. Así es. Bien, pues ya hay dos nuevos pueblos mágicos en Tabasco. Se trata de Teapa y de Frontera. Hoy lo dio a conocer el secretario de Turismo en la entidad, José Antonio Nieves, quien ya recibió las acreditaciones.